días, bienvenidos al Cafecito por Teleuniverso Canal 29. Hoy junto al experto en periodismo deportivo, a propósito de los temas que en este momento ocupan y distraen a la población dominicana, de si somos liceístas o escogidistas o aguiluchos, o somos de los gigantes que están destartalados ya en esta etapa del torneo. Carlos Manuel Estrella, buenos días. Buenos días, Tony Rodríguez. Saludo al teleauditorio en el mismo escenario, pero bajo otra denominación y con otro acompañante. Hay 10 millones de expertos en este país, sobre todo en pelota. Claro, y en política también. En política, es cierto. En pelota y en política, y en pelótica, que es todavía más Vamos importante. a compartir el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. ¿Qué le parece? Eso está muy bueno, muchas gracias. Sabor señorita. que empieza en el aroma. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Café Santo Domingo. Entonces este pueblo es experto en pelótica. Sí, en pelótica. Sabe de pelota, de béisbol y de política. Y esos son elementos del diario acontecer. Son parte pienso, del diálogo de cada día, yo pienso de la discusión. Que es un elemento característico de la cultura de un pueblo, en este caso el pueblo dominicano, y que lo que estamos diciendo no es una sátira, no es una distorsión de la realidad. No es una realidad, eso es una verdad. En cualquier esquina nos encontramos con gente que maneja estadísticas, que maneja cuestiones que el que está en esto, en los medios todos los días, no necesariamente sabe o conoce. Cierto, eso es verdad. La gente está muy imbuida y además hay que decir que el béisbol, la pelota como lo decimos aquí, es parte de la idiosincrasia, de la identidad del dominicano, a tal extremo que muchas situaciones de la vida ordinaria tienen su correlato, tienen su vínculo y su expresión derivada del béisbol. ¿Cómo está la cosa? Tú en 3 y 2. Me ponché ahorita. Me tuve que ir a extra inning. Oye, el juego se está apretando. Es verdad. Yo no he podido dar ni un hijito este mes. Está dura la cosa. O sea, hay muchísimas expresiones que son expresiones del béisbol llevadas a la cotidianidad. Y aceptada como un palo de 4 bases. Sí, eso fue un jonrón. Yo di un jonrón con la base llena. Yo cojo hasta un dead ball, o sea, un foul. No, un dead ball es una expresión que significa bola muerta, la traducción literal, pero que es golpear que se traduce más como del inglés hits by pitch, golpeado por el lanzador. Pero aquí hay que tener un punto de partida con relación al tema del momento. Bueno, el tema del momento también es el conflicto con relación a la película del 11 de enero. Para eso vamos a tener un historiador deportivo en breve que nos estará dando primicias sobre ese tema. Y que es demandante en el caso. Que es parte del conflicto, correcto. Demandante porque entiende que han aprovechado su labor intelectual y que le han usado su trabajo para provecho de los productores de una filmación, quienes tuvieron en el periodista deportivo e historiador Rafael Valdellá una de sus primeras fuentes de información, de documentación, de orientación para preparar la película, inclusive con la prueba documental escrita de un libro que trata sobre tragedias aéreas y que está inspirado en el acontecimiento del 11 de enero de 1948, del que en el día de mañana se cumplirán 70 años. Una tragedia que es recordada desde los años 50, a poco de acontecer, por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago, que cada año realiza un acto solemne en el mausoleo a la entrada del cementerio 30 de marzo con los restos de los 32 fallecidos. Los deportistas, miembros del equipo, los atletas del Santiago Baseball Club de entonces, los acompañantes, fanáticos y periodistas, incluyendo a Luis Luque, quien fue para entonces, era el editor deportivo de La Información y al mismo tiempo era el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos, falleció en la tragedia, y de la tripulación del avión
de la aviación militar dominicana o de la línea aérea de la época de Trujillo. La Fuerza Aérea en ese entonces. Creo que era aviación militar AMD, algo así, aviación militar dominicana. Valdallá me podrá corregir. Bueno, lo que quiero la línea introducir, porque ya Valdallá nos va a apuntar más sobre el 11 de enero. Hernando Ramírez y era uno de los pilotos, y el otro tiene el nombre del Parque Nacional, se me olvida ahora. José del Carmen Ramírez. Sí, ese, uno de los pilotos de la tripulación. ¿Ese es el origen? No sé si es el origen, pero es uno de los pilotos. Podría Bien, ser. La primera vez que yo escuché hablar de ley Mordaza fue en Panamá. Leyes que fueron dictadas durante una etapa de dictadura que terminaron sirviendo para condenar a más de 400 periodistas que hicieron uso de determinados datos o de acceso a determinadas fuentes, pero que con ello violentaron el esquema legal existente, que era en perjuicio de la prensa, en perjuicio de la libre expresión y a favor del régimen. En el caso nuestro, aquí se está hablando ahora de ley Mordaza, y es una metáfora lo que se ha construido con esto, porque a los que trabajan para la Liga Dominicana, o más bien para los equipos de béisbol en las cadenas de transmisión deportiva, se les ha bajado una línea, así como se dice en el pueblo, se les ha bajado una línea para que no cuestionen las decisiones de los árbitros. La pregunta es si eso está dentro de lo que la ética, lo profesional implica para el ejercicio de una actividad profesional o técnica. Yo creo que lo primero, Tony, es que hay que averiguar la crónica deportiva, los términos, el comentario deportivo, la narración deportiva. Fíjate, hay una situación que hay que analizar. Tú eres empleado de uno de los equipos, de un negocio que se llama Campeonato de Béisbol, que lo dirige una entidad denominada Lidón, cuyos socios son los 6 miembros de los equipos. Lidón actúa con un poder delegado de los propios equipos. Los equipos contratan su personal de transmisiones. Escuché ayer, y no tengo a mano, y sería el elemento de referencia, que existe un acuerdo, un documento, de un contrato laboral en que tú no vas a denostar a tu empleador. O sea, tú no vas a ti no te contratan para que ataque o desmerite a la organización con la que te está pagando. Eso yo creo que es un asunto elemental, que no tiene que ver nada con mordaza, con censura previa, que es un asunto de ética y de integridad. O sea, hay una serie de cuestiones no escritas que tú no puedes invadir o tocar para tú dañar. Tú no puedes dañar la imagen de quien te contrata. Entonces, el que trabaja para uno de los equipos en calidad de comunicador no puede atacar la moral de un pelotero, de un dirigente, de un equipo, ni de la liga que organiza el torneo. Pues esos son tus empleadores. Tú renuncias entonces y tú lo haces en tu labor de libre pensador, de libre comunicación o en tu propio medio. Porque tú serías desleal a ti mismo, es un tema de ética, en mi opinión. O sea, yo no puedo estar aquí para atacar este medio. ¿Y eso tiene algún precedente? Precedente que yo sepa, no. Que yo recuerdo hubo un caso con un narrador del equipo de los Gigantes. Bueno, eso fue un tema. En San Francisco de Macorís. Sí, ese fue con el apodado Rubio Blondi, algo así, Blondi. Por un tema, y fue un tema casi personal con el presidente de la liga. Entonces, Leonardo Matos Berrido, y fue un exceso de la liga también, un exceso en mi opinión, en ese momento. El asunto ahora es que quienes trabajan para los equipos en las transmisiones, por la característica del mercado que tenemos y la realidad laboral, tienen más de un empleo. Ahí vamos, entonces, que los que narran para los desarrollan equipos son su a la vez labor, editores deportivos en los periódicos, ajá, son comentaristas de radio y televisión. Exactamente, ahí está. Entonces, cuando uno tiene que desvincular, yo, el del equipo, el que narra para el equipo, eso yo, es una cosa, el que comenta para televisión, entonces hay que ver si ese contrato se extiende. Ese contrato no debe, a mi trabajo yo no lo he alternativo. visto, pero no debe extenderse porque sería
o extralimitarse, porque a ti no te pueden afectar tu derecho supremo por encima de cualquier otro pacto, acuerdo o convención, que es un derecho constitucional a tu libertad de expresión y de pensamiento por cualquier medio sin censura. Es un derecho que está por encima, si lo vamos a valorar, la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Entonces ahí es que hay que deslindar los campos. Yo quisiera conocer el contenido escrito de cuál es el acuerdo, parte del contrato laboral. Si es verbal o si está escrito, se ha mencionado ahora que existe un acuerdo, un protocolo o unas normas, que en todo caso usted debe defenderla. Usted debe acatarla. O sea, el tema no deja de ser ahí es cuestionable también el de esos comunicadores que trabajan para un equipo y a la vez trabajan, por ejemplo, para un periódico. ¿De qué manera se influyen los titulares en esos periódicos? Hay periódicos que parecen parciales a un equipo y no es el dueño del periódico. Es que hay un vínculo entre el equipo y el editor. Ahí vienen, realiza las historias deportivas. Los conflictos de intereses, que es un tema para varios seminarios o para tesis en cuanto a ética de la comunicación. Porque personas también se valen de su condición en los medios más importantes de comunicación y también eso les sirve como plataforma para ser empleados, para ser contratados. Y hasta le sirve y le puede servir de elemento de chantaje o presión. Lo otro tiene que ver con el compromiso con la objetividad. A veces a usted se le sale el angelito que lleva adentro. Ahí es que está. Que yo soy aguilucho. Entonces, ahí viene la parte de la profesionalidad. Están parcializadas de acuerdo a mi fanatismo. Ese es otro elemento que todavía yo diría que es peor que lo que estamos discutiendo aquí, que es el de la profesionalidad en su oficio, los deberes que usted tiene como tal, como relator, como comentarista, de ser lo más fiel a una realidad y con el mayor espíritu de justicia, es decir, dando a cada quien lo que le corresponde, no importa si es el que le paga. Usted tiene que describir o comentar con la misma emoción un cuadrangular del equipo visitante que del equipo local que le paga a usted, porque entonces usted no está siendo un profesional a carta cabal. Hay problemas de idoneidad, de honestidad, de ética, de integridad. Además hay personajes que se construyen en la comunicación. También hay una serie Uno ve las respuestas en las redes sociales de parte de los fanáticos. Hay una serie de que se empeñan contra los narradores de determinados equipos. Hay una serie de bluff, hay de todo en la viña del Señor. Y hay gente que las posiciones las han logrado con cabildeos, hay relaciones de orden económico, de orden político, de orden familiar que se imponen. Hay bloqueos, hay también, vamos a decir, impedir el paso a determinadas personas y otros para facilitar el acceso a tal o cual por intereses de grupos económicos, de equipos, intereses personales, múltiples cuestiones que son parte de esa dinámica de conflictos. Este es un tema que queda pendiente para desarrollar en las escuelas de comunicación, y en los gremios de periodistas. Es un tema de reflexión. De modo que esto va ligado a la capacitación, a la formación ética y también a abrir el campo de lo que es la visión y la consolidación de una carrera profesional X, en este caso la comunicación social. Gracias a Carlos Manuel Estrella por acompañarnos en esta parte. En breve estaré conversando con el historiador deportivo Rafael Valdayat. Un historiador es un investigador de hechos históricos. El periodismo es contar historias, pero historias frescas, historias vividas en un lugar determinado y que interesan a un público determinado. Ahora, cuando esos hechos ya pertenecen a un pasado lejano, estamos hablando de la historia. Y el investigador de esos hechos es el llamado historiador. En este caso tenemos hoy
a un historiador deportivo, me refiero al periodista e investigador Rafael Baldayat. Buenos días, Tony, un placer. Qué bueno que estés aquí con nosotros para hablar de un tema que está sobre el tapete ahora. Sí, señor. ¿Qué pasó ayer ante el juez de los referimientos en Santiago con relación a un recurso interpuesto por tu abogado, por ti, en relación al tema de la película del 11 de enero, la tragedia de Río Verde? Bueno, ayer el juez determinó, después de una audiencia preliminar, donde el juez le exigió, bueno, hubo 3 abogados. Primero hay que señalar que ellos enviaron 3 abogados, los demandados, que son el señor Miguel Vázquez, el señor Ángel Muñiz y el ingeniero Miguel Ángel Muñiz. Miguel Vázquez es el director de la película. El hombre ¿Y es abogado? No, Miguel Vázquez no, es cineasta. Ya. Miguel Vázquez, ese es de los demandados. Hubo 3 abogados. Hubo 3 abogados que estaban representando, ya, estaban representando a los demandados, Miguel Vázquez, a Ángel Muñiz y a Miguel Ángel Muñiz. Entonces, una de las peticiones que hizo uno de los abogados era que realmente esta solicitud, esta demanda se hizo con personas que están demandadas en el domicilio que no corresponde a Santiago, que era en Santo Domingo. Ya. Y así establece la ley. Se pidió que se declinara el caso a un tribunal en Santo Domingo, tribunal de Santo Domingo, donde está la sede de los demandados. De los demandados. Y las otras 2 abogadas que estaban representando a los hermanos Muñiz, entonces estaban señalando de que ellos no estaban vinculados a este proyecto cinematográfico y que no tenían nada que ver con esto, por eso no eran demandables. De todas maneras, el juez sí determinó que ellos buscaran datos, buscaran documentos que avalaran realmente eso que ellos estaban solicitando, de que fueran declinados, pero ellos no encontraron ningún documento que nos lo avalara. Nosotros sí lo tenemos, documentos donde aparecen los señores Ángel Muñiz y Miguel Ángel Muñiz como parte de ese proyecto cinematográfico. Bueno, pero vamos a vincular tus libros, tus historias, con el guión de la película. ¿Tú sostienes que te plagiaron tus historias? No. Realmente lo que nosotros hicimos fue aporte. Si nosotros no somos ni los autores del guión, ni de la autoría de nuestros libros realmente se hizo el guión, sino no te que han dado realmente, los créditos. No sé si ellos realmente, gran parte de la historia, porque nosotros narramos toda la historia con lujo de detalle de lo que fue la tragedia de Río Verde. Realmente nosotros le aportamos material al señor Miguel Vázquez. Miguel Vázquez hizo más de unos 30, 40 viajes aquí a Santiago, se reunía conmigo cada semana, venía a Santiago para hacer investigaciones históricas con los familiares de los peloteros que murieron en la tragedia de Río Verde, y ellos le dieron datos realmente fidedignos de cosas que ocurrieron, y con eso él preparó su guión. O sea, hiciste un trabajo técnico, material como colaborador. Exacto, yo era asesor y era gerente administrativo de la película aquí en Santiago. ¿Y entonces qué pasó después? Bueno, lo que pasó es que ellos desconocieron todos los acuerdos que hicimos. Primeramente hicimos un acuerdo en Santo Domingo, donde nos reunimos con todas las partes, Miguel Vázquez, el señor Ángel Muñiz y el ingeniero Miguel Ángel Muñiz, donde ellos nos ofrecieron realmente que nos iban a dar unos 7 millones de pesos para compensación económica, y que parte de la sala de cine también nos iban a ofrecer un porcentaje para la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago. ¿Y eso fue en qué momento? Eso fue en un momento, eso fue hace como un año, mientras estábamos en el proceso de ¿Y ese acuerdo se firmó, se redactó? No, el acuerdo se hizo de manera consensual, no se firmó, porque gran parte de los contratos que nosotros teníamos para Santiago, para el empresariado de Santiago, sí estaban ya bajo la firma de ellos y eso, pero no realmente, no se hizo un contrato formal de ese acuerdo del dinero, sino que se hizo de manera consensual. ¿Y por qué se vincula aquí a la Asociación de Periodistas? De Cronistas Deportivos de Santiago, porque también estuvo el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago en esa reunión, estuvo también el presidente de ¿Quién era en ese momento? No, el actual, Américo Cabrera. Ok, estuvo ahí. Y también estuvo Rafael Fellito Ortiz, presidente de una naciente Federación de Cronistas Deportivos del Cibao. Entonces, ante ese grupo, y Apolinar Peralta, que también fue en ese caso parte del grupo,
Ellos prometieron y acordamos de que realmente ese dinero se nos iba a aportar como parte antes del inicio del estreno de la película para como compensación económica por el trabajo que nosotros habíamos hecho desde 1914 hasta acá. Bien, entonces, ¿en qué momento te das cuenta de que te han fallado, que no tienen intención de cumplirte? Bueno, en el momento en que ellos precisamente no nos dan ni siquiera crédito del trabajo que se hizo aquí en Santiago, cuando se termina la película, él comienza a señalarle que realmente ellos intentan como promover la película a nivel internacional, pero allá en Estados Unidos y en el país donde pensaban en civil, le dicen, no, pero esta película tiene autoría del libro de La fama, la tragedia, cosa que ellos no sé cómo lo sospechan, todas estas cosas del aporte que nosotros hicimos, y a partir de ahí ellos se dan cuenta de que tienen que echar para atrás y reclamar de que no, Santiago no tiene nada que ver con eso, que los cronistas deportivos de Santiago no están relacionados con nada de eso, como buscando una manera de evadir el aporte que nosotros hicimos, porque parece que hay intereses muy económicos fuertes ahí. Ahí está el asunto. Ya, entonces, porque no necesariamente la película va a ser rentable, eso es un elemento a tomar en cuenta. ¿No hay una posibilidad de acuerdo sobre la base de las recaudaciones de la obra? Bueno, no hay un estimado, pero se supone que esta obra económicamente va a ser factible, porque fíjate, es que la inversión que se hace en base precisamente a los recursos del Estado. Si la ley de cine protege todas las obras cinematográficas, es decir, las empresas que aportaron... Están paradas en los beneficios de la ley de cine. La ley de cine, un 25% de los impuestos que deben pagar las empresas pueden destinarlo a proyectos cinematográficos. Es decir, todo este presupuesto, esta película de unos 50 millones de pesos, son recaudaciones que vienen generalmente del Estado Dominicano. Es decir, que la película, en cierta forma, siempre va a dejar beneficios. Precisamente por eso, porque la inversión es estatal, básicamente. La promoción, entonces las empresas pueden hacer su promoción, pueden hacer su publicidad de una manera directa por ahí, pero a través de ese apoyo que le da realmente el amparo de la ley de cine. Ya, vamos un poquito para atrás. ¿Desde qué momento tú inicias la investigación histórica sobre hechos deportivos? Bueno, yo tengo prácticamente de mis inicios en la comunicación, haciendo investigaciones históricas del deporte. Y en 1997, precisamente, se presentó una coyuntura de que la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago llamó a un concurso para conocer la historia de la tragedia de Río Verde. Entonces, ahí se involucraron unos 30, 40 periodistas deportivos de Santiago, de la región, para participar en ese concurso que fue promovido por Empresa León Jiménez. En ese concurso se le pidió a los periodistas que hicieran un ensayo sobre la historia, profundizaran sobre la historia de la tragedia de Río Verde del 11 de enero de 1948. Y entonces yo me puse a investigar, fui escudriñando y hice una historia que cogió el primer lugar, ganó el primer lugar de ese ensayo, de ese concurso. Y a partir de ahí entonces yo seguí profundizando en esta historia de la tragedia de Río Verde, y años después de muchas investigaciones encontré que precisamente la tragedia de Río Verde fue la primera tragedia de un equipo deportivo en la historia de la humanidad. Es decir, primera tragedia de una agrupación deportiva, es decir, de una entidad deportiva, de un club deportivo de aviación que ocurre en el mundo, porque después de eso ocurrió la tragedia del equipo Torino de Italia en 1949. De ahí entonces yo comencé a encontrar todas las demás tragedias deportivas colectivas e individuales. Un caso con un equipo de fútbol. De fútbol, sí, esa fue la última, sí, de Brasil, sí. Ya, vamos a parar ahí. Seguimos en breve esta conversación con el historiador deportivo Rafael Valdellát.
Vamos a seguir documentando el tema con esto de la demanda contra los productores y el guionista específicamente de la película La tragedia de Río Verde, que ya se estrena en el país y que hace mención de un evento histórico, de una tragedia en la que un equipo de béisbol, específicamente el equipo de Santiago, que participaba en un encuentro con el equipo de Barahona, y que al regreso por avión el viaje terminó en tragedia el 11 de enero de 1948. Tus libros, la primera obra que refiere el tema, ¿de qué época es? ¿Cómo se llama? Bueno, la primera obra es parte precisamente del ensayo, el ensayo bibliográfico que se publicó ese ensayo. Se publicó ese ensayo fue en 1997 y el libro se publicó en 1998. Ya. ¿Cómo se Sí, llama? estamos hablando de ya... Tú tienes acá 12 ejemplares. 20 años, sí. ¿Cuáles sí, son estos? Bien, ahí está el primer libro, que fue La tragedia de Río Verde, así se llama el libro, mírenlo ahí. ¿De qué año es? Ese año, este libro fue editado en 1997 y fue puesto en circulación en 1998. Se llama Así que, justamente así, La tragedia de Río Verde. Ahí está. Como se llama hoy la película. Así mismo, ahí está. Yo Y creo el segundo libro, que es una continuación ya de una investigación a partir de la tragedia de Río Verde, es este. Y se llama ¿Cómo? De la fama a la tragedia. Ahí están todos, recoge todos los acontecimientos a partir de la tragedia de Río Verde, todos los accidentes aéreos de deportistas en el mundo, hasta el último que ocurrió con el equipo de fútbol de Brasil. Ahí están todos los accidentes, tanto colectivos como individuales, de los deportistas en el mundo. Y la familia de los deportistas no tiene ningún reclamo con relación a la investigación de Miguel Vázquez. De Miguel Vázquez, el cineasta, el guionista, el director de la película, sí. No, los familiares realmente son testigos y se presentaron también como testigos de que ellos aportaron a través de nosotros, a través de yo como coordinador aquí y junto con el señor Miguel Vázquez, muchísimos datos históricos de lo que envolvió realmente a los jugadores antes de partir a ese fatal viaje hacia Barahona, que marcó realmente un antes y después en el deporte nacional. ¿El accidente fue de aquí para allá o de allá para acá? No, de allá para acá, ya cuando regresaba. Era sí. de Barahona hacia Santiago, sí. El mal tiempo influyó mucho para que la nave no pudiera encontrar el piloto. El piloto Ramón María Hernando y José del Carmen Ramírez, que era el copiloto, parece que se perdieron de ruta. Estaban buscando el aeropuerto de Andrews, de la capital, para aterrizar, pero se perdieron de ruta y ante el clima lluvioso, oscuro, realmente chocaron con una montaña ahí en Yamasá, en Río Verde, Yamasá, y perecieron todos los integrantes. ¿Y cuáles equipos prevalecían para aquel tiempo? Bueno, el equipo de Santiago estaba participando en el Campeonato Nacional de Béisbol que se organizó a nivel nacional, primer campeonato de béisbol ya de una manera más organizada. En ese equipo estaba el equipo de Barahona, que eran las Estrellas del Sur. Ese viaje fue el 11 de enero. Ya anteriormente el equipo había viajado del domingo antes, el día 4, a La Romana, enfrentando al equipo Papagayo, donde le había ganado los 2 partidos. Y también estaba el equipo Estrellas Orientales, que en ese entonces se llamaba el equipo Santa Fe, pero le decían Estrellas Orientales. Estaba el equipo de la Marina de Guerra, que representaba al círculo militar, y estaba el equipo Escogido Mocano. Eran 6 equipos nacionales. ¿Cómo? Escogido Mocano, así se llamaba. ¿Mocano de Moca? Sí, ese era un equipo integrado mayormente por muchos jugadores de Santiago, pero que fue parte de ese campeonato nacional porque ellos ganaron el campeonato. Pero el Escogido tiene su origen en Santo Domingo. Sí, el Escogido sí, claro, en Santo Domingo. El Escogido nació en 1917. ¿Qué tan cierto no es el que el equipo Licey deriva su nombre del río Licey? Sí, eso es una de las versiones, sí, de que el nombre, cuando ellos vinieron por primera vez al Cibao, tuvieron que cruzar el río Licey, y de ahí de nombre, andaban buscando un nombre que tuviera como 5 letras, y ese fue el más adecuado que ellos escogieron. ¿Ya qué pasó después de la tragedia? ¿El torneo prácticamente No, terminó el torneo colapsó ahí mismo, porque con esa tragedia eso impactó realmente no solamente el deporte nacional, sino toda la sociedad dominicana. Eso fue realmente
muy doloroso realmente lo que ocurrió. Lo que se hizo fue entonces que se hizo una especie de acuerdo para declarar al equipo del Santiago Béisbol Club, que representaba a Santiago, como el campeón en memoria de los caídos en ese momento. El equipo estaba en primer lugar incluso, hasta ese momento. Bien, vamos a una pausa comercial. Es interesante rescatar todos esos datos históricos de cuestiones que hasta el fanático común que sabe de pelota no conoce estas informaciones. Volvemos en breve. El historiador deportivo Rafael Valdallá conversa con nosotros y me decías fuera del aire que dentro de las víctimas, en el equipo de Santiago que se accidentó en aquel tiempo, 11 de enero de 1948, habían cronistas deportivos pertenecientes a la ACDS, habían 2 hijos de expresidentes de la República. ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago, como se llamaba Carlos Manuel, estaba el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de ese entonces, el señor Luis Luque, que era español, pero que ya residía aquí, se había casado y tenía incluso hasta una hija aquí, tenía muchos años, fue de esos españoles que llegaron durante la Guerra Civil, 1938-39 al país. Y entonces Luis Luque era editor deportivo del periódico La Información, el presidente de la ACDS en ese momento. Y entonces habían 2 jugadores que eran también miembros de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago. Eran peloteros y eran miembros de la Asociación de Cronistas, sí. Y porque hacían como comentarios, escribían una columna en el periódico y esas cosas, y sobre béisbol. Y además, los hijos de los expresidentes. Los hijos de los presidentes son Mimo Estrella, que era uno de los jugadores, Alberto Tomás Estrella. Hijo de Rafael Estrella Ureña. Hijo de Rafael Estrella Ureña. Y estaba Elpidio Victoria, hijo de Eladio Victoria. Kiki Victoria. Exacto. Sí. Así le decían, sí, al líder de los quiquises. Sí, este muchacho, Elpidio Victoria, Piro Victoria, que murió en el accidente, murió por cosa del destino, podríamos decir, porque, fíjate, el Mariscal La Antigua, que era uno de los estelares jugadores del equipo Santiago Béisbol Club, después del juego en Barahona, el segundo juego, decide no montarse en el avión. Dice, no, yo me voy a este reto porque yo tengo trabajo mañana y tengo que, parece también atraído porque tenía que ir a ver su amada, que lo estaba esperando en la capital, tenía ya una relación amorosa. Él prefirió ir a Santo Domingo y no venir a Santiago. Tenía una relación amorosa con la Ita Balaguer, la hermana del doctor Balaguer en ese entonces. Ya. Y entonces se va por la vía terrestre, se escapa de esa tragedia, pero entonces el asiento de él, había este muchacho, Piro Victoria, trabajaba en Barahona y dice, bueno, después que ver los juegos, dice, yo me quiero ir a ver mi familia para Santiago, si hay un cupo yo me voy, y le dieron ese puesto a él, a Piro Victoria, y murió en ese accidente junto con los demás compañeros. ¿Cuántos murieron? Pero murieron también 3 médicos. 3 médicos que acompañaban al equipo. Ahí murió el doctor Arnaldo Cabral, que era cirujano, médico cirujano, muy prestigioso, era nativo de Salcedo, pero vivía aquí en Santiago. Es el abuelo de Kevin Cabral, el comentarista de las Águilas. Y ahí murió Belarminio López, que era uno de los principales directivos del equipo. Y también murió el doctor Hernando, que era también dentista aquí en Santiago. ¿Cuántos murieron en total? Bueno, murieron 32 personas, incluyendo los jugadores, 18 jugadores y los demás acompañantes que acompañaron al equipo. No hubo sobrevivientes. No hubo sobrevivientes, fue una tragedia que fue impactante, como perecieron realmente, como el avión, aunque no se incendió, se destruyó totalmente. Vamos entonces a volver al tema de la demanda. ¿Ustedes van ahora al Tribunal de los Referimientos a Santo Domingo o van a introducir un recurso por otra vía? Bueno, es posible que se introduzca un recurso por otra vía, sí. Aunque está abierta la posibilidad de mantener la demanda, se mantiene la demanda por la compensación económica, posiblemente podamos seguirla en la capital, pero también hay otra opción de hacerlo también por Santiago de los Caballeros. Ya, y las evidencias más comunes, consistentes que ustedes tienen para demostrar el vínculo con la película, con el guionista, con el guión. Bueno, el vínculo es realmente todo el trabajo que hicimos
desde el 2014 hacia acá, junto con el señor Miguel Vázquez, visitando personas. Incluso una de las primeras personas que visitamos para que se involucrara en el proyecto fue el doctor Negro Veras, con quien nos reunimos. Miguel Vázquez y el doctor Negro Veras tuvimos varias reuniones para promover el inicio de esta película. También participó en una ocasión el doctor Aguilera, muchísimas personalidades aquí de Santiago que nosotros las visitamos para que nos apoyaran en el proyecto y sobre todo los empresarios. Que tú eras más que el edecán del señor Miguel Vázquez. No, porque él me nombró realmente director ejecutivo de la película. Yo era director ejecutivo y ahí aparece todos los detalles, míralo ahí. ¿Ve? Entonces, eran los involucrados en el proyecto. Nunca te cancelaron. Menciona esos nombres para que tú veas quiénes estaban ahí en ese proyecto original, desde que comenzó. Es un documento oficial. Sí. Es una sinopsis de la película, habla de las locaciones, la dirección de Miguel Vázquez, la producción general de Ángel Muñiz, el director de fotografía Marcelo Camorino, el gerente administrativo Miguel Ángel Muñiz y el director ejecutivo Rafael Baldayat. La tragedia de Río Verde está basada en una historia de amor que relata la vida de una familia de la clase alta de Santiago, cuyo matrimonio es producto de los intereses económicos de ambas familias. El drama se remonta al año 1948, a la triste tragedia que sufrieron los mejores peloteros de la época. Enrique el Antiguo es un humilde pelotero que trata de traspasar las diferencias raciales y sociales que prevalecían entre los beisbolistas y las grandes familias de la ciudad de Santiago de esos años. Para ello, Enrique tiene que enfrentar a Román, un cubano mafioso, el cual acumula fortuna mediante juegos clandestinos, los cuales eran prohibidos en República Dominicana en los años 40. Y esa es la sinopsis de la película, y ahí está tu nombre. Y ahí está el vínculo de toda la propuesta que se le hicieron al empresariado de Santiago, el vínculo de Metrofil y la ACDS. Ahí están los logos de las dos instituciones. Aquí vuelves y firmas como productor ejecutivo de la película, es correcto. Hay una carta dirigida a Clara Luz Pérez, gerente de medios de Delpa. Su participación en el proyecto nos compromete a ofrecerle. Bueno, ahí hay. Esa carta fue, nosotros hicimos como director ejecutivo para que todo el personal que vino al rodaje de la película, que duró aquí una semana, pudieran tener un alojamiento adecuado aquí. Así como director ejecutivo yo tuve que hacer mucho trabajo de gerencia. Entonces te nombraron, no te pagaron y nunca te cancelaron. No, así es. Hasta que la película ya sale al mercado y ahí viene la demanda. Ahí viene la demanda, así es. Ya. Esa es la realidad. Ya sabemos qué es lo que realmente ha ocurrido con el tema del guión de la película La tragedia de Río Verde, que coincide con el título de uno de los libros escritos por Rafael Baldayat, que ha sido el historiador que más se ha vinculado a este tema, porque pueden haber otros investigadores, pero Baldayat fue el que realmente sirvió de apoyo documental para que Miguel Vázquez pudiera hacer esta investigación, llevar a cabo un guión que luego registró, se hizo la película y a Baldayat lo sacaron del libreto y de todo. Y lo primero que también, aparte de las obras que yo he escrito, yo hice también un documental que lo hice en el 2010 y lo pusimos lo estrenamos en el ceremonial del 2011, del ceremonial que hace la CDS. Bueno, precisa mañana lo vamos a recordar, lo vamos a poner mañana en el ceremonial que vamos a celebrar mañana con motivo del 70 aniversario. Vamos a recordarles un documental que yo hice sobre la tragedia de Río Verde. Ya, mañana serán los actos oficiales de recordación de esta tragedia que acostumbra a hacer la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago. Gracias a Rafael Baldayat por acompañarnos en esta entrevista. A ustedes las gracias por el favor de su sintonía.